Ok. Entonces, bueno, la diferencia es eso, que una va a ser a través de los estudios que no requieren biopsia y el segundo va a ser a través de la biopsia. Y este va a determinar la escala de Gleason, como ya ha mencionado Juan. Aquí la etapa T se va a evaluar con el tacto rectal, aunque la resonancia magnética va a proveer una estratificación más precisa y puede ayudar a seleccionar la técnica quirúrgica. Aquí este es el principal sistema de estratificación mediante vamos a entender que la T va a ser de tumor y vamos a presentar principalmente aquí que T1, de T1 a T1B va a ser a través de diagnóstico, ya sea a través de imagen, de tacto, o inclusive ya estamos hablando de, por ejemplo, una resección a través del tratamiento de una hiperplasia prostática benigna, en el cual nosotros identificamos la neoplasia. Ya el T1C nos está hablando de un tumor detectado mediante la biopsia. Y de los diferentes, ya el T2 es a través de un tumor confinado en la próstata. Vamos a diferenciar si está afectando uno o más lóbulos o si la extensión ya va a ser extraescapular o va a invadir a los diferentes órganos, como pueden ser las vesículas seminales o otros órganos como la vejiga, el recto. En presencia de ganglios, pues vamos a presentar ya si son ganglios localizados regionales o ya metástasis como tal. Y la metástasis a distancia, pues ya nos está hablando de diferentes metástasis. Ya te puede ser a los ganglios, puede ser a los huesos u otras estructuras extraóseas. Y pues principalmente para qué se realiza la estratificación, pues es para la elección del tratamiento y esta debe de valorarse a través de la extensión anatómica de la enfermedad valorada por los estudios de TNM, el grado histológico valorado por la escala de Gleason, las características moleculares del tumor, los niveles séricos del antígeno prostático, el desenlace estimado con los diferentes tratamientos, así como sus complicaciones potenciales y las características del paciente, edad, comorbilidades y preferencias. Y nosotros podemos encontrar esta escala, que es la escala de riesgo, clasificación de AMICO, que lo puede clasificar entre riesgo bajo, intermedio o alto. Y esto va a ser con base en el estadio de T, la escala de Gleason, si va a ser mayor a 6, de 7 u 8, y las concentraciones del antígeno prostático específico. Y esto nos va a dar una proyección de la sobrevida de estos pacientes. Continuando con el tratamiento, aquí les coloqué un esquema de la NCSN, en donde, como ya comentó Alonso, de acuerdo al diagnóstico, a través del tacto rectal, la medición del antígeno prostático, el grado o la puntuación que el paciente reciba en la escala de Gleason y su historia familiar, pues para esta asociación es muy importante considerar la esperanza de vida con la cual cuenta el paciente. Por ejemplo, en una esperanza de vida menor a 5 años o que el paciente no presente síntomas, esta asociación recomienda que no se realicen más estudios diagnósticos o tratamientos hasta que aparezcan síntomas o salvo que se encuentre en un grupo de alto o muy alto riesgo. En aquellos pacientes que presenten una esperanza de vida mayor a 5 años o presenten síntomas, pues ya vimos anteriormente los estudios que vamos a realizar para estadificar al paciente en un grupo de riesgo. Esta asociación maneja los grupos de riesgo muy bajo, bajo, intermedio, alto, muy alto y cuando también el paciente presenta metástasis. Algo también aquí importante es no solo la esperanza de vida mencionaba, sino también evaluar al paciente pues de forma general. También tener presente que las comorbilidades y más en una edad avanzada pues pueden ser que debido a esta se presente pues la muerte y no meramente esta sea debido a la presencia del cáncer de próstata. La siguiente. Bueno, este es un esquema que les coloqué como ejemplo en un paciente que se encuentra en un grupo de riesgo muy bajo. Este tiene una puntuación de Gleason menor o igual a 6, un grado 1. Se encuentra en T1C. La medición del antígeno prostático es menor a 10 y cuenta con menos de 3 muestras positivas en la biopsia de próstata, con menos o igual al 50% de cáncer en cada una.
y la densidad del antígeno es menor al 0.15. Entonces, de acuerdo a este algoritmo, pues el tratamiento, como ya les comenté, primero evaluar la esperanza de vida del paciente. Si el paciente tiene una esperanza de vida mayor a 20 años, nos marca 3 opciones de tratamiento. La primera de ellas es el seguimiento activo. Este seguimiento activo se refiere a que se va a llevar a cabo una revisión periódica a través de exámenes tanto clínicos de laboratorio y biopsias en el paciente para que cuando se presente pues una progresión de este cáncer, pues se lleva a cabo de forma oportuna pues el tratamiento. Por ejemplo, menciona que el antígeno, la medición del antígeno prostático, pues no debe de ser mayor a 6 meses la realización de salvo que exista alguna indicación médica. Y en el tacto rectal y la biopsia, pues la frecuencia de realización de estas no debe de ser mayor a 12 meses, salvo que pues, el médico lo requiera. Y bueno, esto es para países europeos. Considerar una resonancia magnética multiparamétrica si se sospecha de un cáncer anterior y o agresivo. Cuando aumenta el nivel del antígeno prostático y las biopsias de próstata pues resulten ser negativas. Otra opción de tratamiento para estos pacientes es la realización de radioterapia o braquiterapia y pues posteriormente salta pues a otro algoritmo. Y la siguiente opción es el realizar una prostatectomía radical y a partir de esta y del estado del paciente, pues se evalúa o no si requiere un tratamiento adyuvante. Para aquellos pacientes en el grupo de riesgo muy bajo, pero que tengan una esperanza de vida de 10 a 20 años, de igual manera se marca que el tratamiento debe de ser un seguimiento activo, a diferencia de si un paciente, estando en este grupo de riesgo, la esperanza de vida es menor a 10 años, el tratamiento que sugiere esta guía es la observación, es decir, que las revisiones no se lleven a cabo hasta que se presenten los síntomas. La siguiente, por favor. Y bueno, en esta tablita se resumen las opciones de tratamiento únicamente iniciales de acuerdo a cada uno de los riesgos de grupo de riesgo en el que se encuentra el paciente. Ya les mencionaba cuando un paciente se encuentra en muy bajo riesgo y, por ejemplo, a diferencia de un paciente con muy alto riesgo, de igual forma, lo primero a considerar pues es la esperanza de vida que éste presenta o si tiene o no síntomas, por ejemplo, teniendo una esperanza de vida mayor a 5 años o síntomas, entonces se opta por radioterapia, terapia paliativa o el uso de quimioterapias, a diferencia si el paciente presenta una esperanza de vida menor a 5 años o no presenta síntomas, pues el tratamiento será la observación, una terapia paliativa y el uso de radioterapia. La siguiente. Y bueno, esta es una imagen que ya mencionó Alonso en cuanto a la estadificación y mencionarles que los principales sitios de metástasis de este cáncer en primero es hueso, seguido de pulmón y posteriormente hígado. La siguiente, por favor. Aquí les coloqué el algoritmo que la guía de práctica clínica nos marca, en donde a partir de la biopsia se estadifica al paciente como bajo riesgo, un riesgo intermedio, un alto riesgo o un alto riesgo. Y los tratamientos que se llevan en un paciente con bajo riesgo son similares a los que ya les comenté anteriormente que maneja la NCCN. Y en pacientes con alto riesgo, pues ya se opta por incluir la hormonoterapia. La siguiente, por favor. Ajá. Y finalmente, la prevención.
ya comentaron en un inicio que la medición del antígeno prostático y el tacto rectal se va a llevar a cabo pacientes que tienen antecedentes familiares y si son de raza africana o raza negra, a partir de los 40 años. A diferencia de aquellos pacientes que no cuenten con estos factores de riesgo, pues, ¿cómo se llama? Se recomienda iniciar el seguimiento a partir de los 50 años y si estos son negativos, pues realizar cada año. También es importante pues recordarles que la medición el antígeno prostático es órgano específico, pero no determina que el paciente que tenga cáncer, pues se puede presentar también la elevación de como ya comentaron mis compañeros, ante una hiperplasia benigna prostática o incluso una prostatitis, ¿no? Y estas son algunas medidas preventivas que maneja la guía de práctica clínica, como una alimentación saludable, el hacer ejercicio y el mantener un peso adecuado, ¿no? Pero este cuadro resume los factores a la conclusión en la que llegaron la Asociación Europea de Urología, de acuerdo a los factores. Por ejemplo, en el alcohol mencionaron que en su alto o llegaron a la conclusión de que el consumo alto o la abstención de tiene relación en cuanto a un mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. A diferencia del consumo de lácteos, grasas, tomates, carnes rojas, en donde no se encontró realmente una asociación o no es lo suficientemente fuerte para decir o no si se asocia a la aparición de este cáncer. En el consumo de fitoestrógenos y también de soya, la disminución del riesgo de cáncer de próstata mostró ser significativo. El consumo de vitamina D se menciona una asociación en U respecto a este cáncer debido a que el consumo alto, tanto bajo como de esta vitamina, pues se asocia al presentar cáncer de próstata. Y en la vitamina E y selenio, la alta exposición y de forma crónica, pues se asocia a una presentación más agresiva de este cáncer. Y también se concluyó que pues la suplementación afecta la incidencia de padecer cáncer de próstata. Y bueno, finalmente, esta asociación marca que no hay datos que sugieran estrategias preventivas realmente efectivas para padecer o no pues cáncer de próstata. La siguiente, por favor. Ya, eso sería todo por nuestra parte. Ok, entonces ya acabaron la presentación. Sí. Sí, doctor. Ok, varios comentarios. El primero, no es licopeno, sino licopeno, y efectivamente se encuentra en frutas que tienen un color rojo o rosado, principalmente en el jitomate, el cual no es una verdura, es una fruta, y en la toronja, por ejemplo, ¿no? Eso es uno. Dos, ¿a partir de cuándo se hace la detección oportuna del cáncer de próstata? ¿Quién dio esa? O sea, tiene que quedar muy claro a partir de qué edad. Yo, doctor. La NCCN manejaba que a partir de los 40, 45 años se realiza la detección. Pero esto sí tiene factores de riesgo, ¿no? ¿A partir de los 40 o de los 45? Depende. Bueno, es que la guía que yo consulté, por ejemplo, la NCCN, sí manejaba de 40 años, pero la Asociación Neurológica manejaba a partir de los 45. No, fíjate bien. La NCCN, vaya, yo sé que ustedes checaron la NCCN, hay una guía para el manejo del tratamiento y hay una guía para la detección oportuna. Entonces, son dos guías de cáncer de próstata que habría que leer para este tema. La guía de la detección oportuna
menciona, de acuerdo a varios estudios que se han hecho, hay dos muy importantes, dos estudios, uno europeo y uno americano. Los dos estudios es el Göteborg y el PLCO, pero bueno, eso no importa, a ustedes eso no les interesa. Lo que menciona es que tiene que ser de los 45 a los 75 años la detección oportuna de cáncer de próstata. Fíjense, no es al viejito de 90 le vamos a pedir su antígeno prostático, no. O al que tiene 40, pues tampoco. Tiene que ser de los 45 a los 75. Empezamos a los 45, sí. ¿En quiénes? Pues evidentemente en quienes tienen algún factor de riesgo, ¿sí? Como tú bien dices, si tiene muchos factores de riesgo, es decir, si tiene antecedentes de familiares con cáncer de próstata antes de los 40, si tiene antecedente de mutaciones BRCA1, BRCA2, bueno, pues a esos pacientes hay que hacerles el antígeno a partir de los 40. Pero habitualmente en gente que no tiene nada es de los 45 en adelante. ¿Sale? Entonces tiene que quedar claro eso. El siguiente punto es hablaron la verdad es que esa parte no sé si me la salté o porque atendí aquí otras preguntas, pero hablaron de la porción libre del antígeno prostático o eso no. ¿Sí? Sí, doctor, sí. Ok, bueno, entonces fíjense bien, la fracción libre del antígeno prostático se usa para evitar biopsias innecesarias. El antígeno libre nos ayuda a diagnosticar pacientes con cáncer de próstata y de esa manera evitar hacerles biopsia a quien pues no tienen realmente el riesgo para que se realice la biopsia, porque la biopsia, como bien mencionaron, es una biopsia que se hace de manera transrectal y puede incluso causar sepsis en un bajo porcentaje de pacientes, como en un 5%, pero puede ser. Entonces, las biopsias, aparte de las fluoroquinolonas y de que suspendemos el AINE o algún otro agente antitrombótico, esos pacientes requieren una preparación intestinal, por lo menos unos enemas, para que el recto esté más o menos limpio, o lo más limpio que se pueda, y evitar la diseminación bacteriana. Bueno, volviendo a la parte de la fracción libre, seguramente ustedes en urología les van a decir que ellos usan el score 4K o el PHI, todos estos scores están hechos con la agrupación de varios marcadores biológicos, ¿sí? Y principalmente pues el antígeno prostático y todas sus variantes, ¿no? La velocidad del antígeno prostático, la fracción libre, etcétera, ¿no? Realmente ninguno de estos ninguno de estos scores que utilizan para el diagnóstico ha sido o ha demostrado ser mejor que la fracción libre del antígeno prostático. Entonces, eso es algo que se puede pedir de manera muy sencilla y que normalmente es reportado junto con el antígeno prostático. Listo. Entonces, ¿cuándo se piden todos estos marcadores, en caso que los pidan, o cuando se pide la fracción libre? Pues cuando el paciente tiene arriba de 3 de antígeno prostático. Sí, habitualmente si tiene de 3 a 10, es una zona gris en donde pues, realmente no se sabe si el paciente tiene riesgo alto de tener cáncer prostático, y entonces en esos pacientes se les pide el score o se les pide la fracción libre, y entonces de esa manera se puede identificar qué pacientes son candidatos a biopsia y qué pacientes no. Si un paciente tiene arriba de 10, pues ya, o sea, prácticamente seguro, más del 70% de estos pacientes tienen cáncer prostático y tienen que ir directo a biopsia. Sale. Hasta ahí. Ahora, con respecto a los grupos de riesgo, eso es importante porque pues yo ya no entendí. Unos mencionan grupos de riesgo que es bajo, intermedio, alto, y otros que tienen muy bajo, bajo, y luego intermedio y alto, y luego otros que tienen 6 grupos de riesgo. Entonces, ¿quién dio esa parte? ¿Cuántos grupos de riesgo hay realmente?
Bueno, pues el primer esquema que les comentaba era de la NSCN y me parece que son alrededor de 10. Y ahí sí No, 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 mencionaba. no. No, no son 10 grupos de riesgo. Fíjate bien, son 6 grupos de riesgo. Es de muy bajo riesgo, de bajo riesgo, de riesgo intermedio, de alto riesgo y de muy alto riesgo. Hasta ahí van 5. ¿Y entonces dónde salen los 6? Bueno, pues resulta que actualmente la NSCN, el grupo intermedio lo clasifica en intermedio de alto riesgo e intermedio de bajo riesgo. Entonces ahí realmente el intermedio se divide en 2. Entonces ahí es donde salen los 6 grupos de riesgo. Eso es lo que actualmente está descrito. D'Amico describió inicialmente los grupos de riesgo y la NSCN en un inicio se basaba puramente en el TNM. Ahora realmente el TNM no es la guía para el tratamiento. Lo que es la guía para el tratamiento son los grupos de riesgo que incluyen el TNM, ¿sale? Entonces, eso es bien importante que esté definido, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Ok, otra cosa que es bien importante, el cáncer de próstata, o sea, mucho de la controversia del cáncer de próstata con respecto a la detección oportuna de hacerla o no hacerla, es que se ha disparado la cantidad de cánceres que se detectan por la presencia de un antígeno prostático elevado. Entonces aquí hay que recordar 2 cosas. Un antígeno prostático elevado no siempre es cáncer y 2, cuando se solicita el antígeno prostático específico, siempre tiene que hacerse en conjunto, o sea, la detección siempre tiene que hacerse en conjunto con el tacto rectal. O sea, no pueden ir por separado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque hay un porcentaje bajo de pacientes que pueden tener antígeno prostático normal y tener una neoplasia que no eleva antígeno prostático. Eso sucede en menos del 10% de los pacientes, pero puede suceder. Algo que es bien importante también es que el cáncer de próstata es una neoplasia habitualmente indolente. ¿Qué significa esto? Significa que hay muchos pacientes que sí tienen el cáncer, pero se van a morir de otra cosa, porque pues, se le detectó cuando el paciente tenía 80 años, ¿verdad? Porque presentó la elevación del antígeno prostático y, bueno, pues tiene 80 años, pero pues es cardiópata, hipertenso, diabético, y pues ese paciente se va a morir de otra cosa distinta al cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata pues crece lentamente y no le va a dar tiempo de matar al paciente porque el paciente se va a morir de alguna otra de las enfermedades que tiene. Aquí es donde entra lo que ustedes dicen, la observación o la vigilancia activa. Es distinto, tiene que quedar claro que estas 2 estrategias están diseñadas para no sobretratar a los pacientes. La vigilancia activa habitualmente se lleva a cabo en pacientes con cánceres indolentes, pero pacientes jóvenes, con la finalidad de retrasar el tratamiento lo más posible y de todas las complicaciones y secuelas que tiene un tratamiento. En cambio, la observación se utiliza en pacientes viejitos, en donde pues, la idea es pues, sí, que evolucione y dar tratamiento paliativo en caso de que el paciente lo requiera o dar terapia hormonal en caso de que el paciente lo requiera como manera paliativa. En cambio, la vigilancia activa está diseñada para identificar el momento en el que un cáncer, el momento en el que un cáncer progresa y dar todavía un tratamiento curativo. Esa es la intención o la diferencia entre la observación y la vigilancia activa. Por último, recordar que el cáncer de próstata es una neoplasia que cuando se encuentra localizada la próstata habitualmente tiene curación. Una vez que se sale de la próstata, es decir, una vez que es un T3 en adelante, ese paciente ya no se va a curar de manera habitual, ¿sale? Y algo que también está cambiando mucho en el cáncer de próstata es que el tratamiento estándar o el gold estándar del tratamiento en el cáncer de próstata era la cirugía y eso, como ustedes vieron en las opciones de tratamiento, eso es algo que está cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la prostatectomía es una cirugía compleja, más si se hace laparoscópica o por robot,
Por ahí hay reportes que dicen que la técnica laparoscópica o robótica de la prostatectomía es de las técnicas más complicadas. Se requiere un gran número de procedimientos para adquirir una curva de aprendizaje adecuada. Y entonces por eso es que todo esto está cambiando. ¿Sale? No sé si hay alguna pregunta, comentario, duda. ¿Nadie tiene algo que comentar? Por el momento no, doctor. Todo bien. No, doctor. Ok. De mi parte no, doctor. Perfecto. Entonces, pues damos por terminada la clase y nos vemos el lunes. ¿De acuerdo?